No creo, pero bueno. Ya. Entonces, peritonitis, ¿no? Por ejemplo, o ascitis en cirrosis descompensada. Bien, entonces también puede haber una transposición de líquido por continuidad de espacios por sobrecarga, ¿no? Atraviesan las membranas, en este caso el diafragma, el peritoneo, y va a pasar al espacio pleural. Y es uno de los mecanismos de producción. Entonces, hasta ahí se entiende que hay mecanismos definidos, pero no son aislados el uno con el otro, o sea, pueden estar varios presentes en una misma etiopatogenia. Por ejemplo, en la TB puede haber aumento de la permeabilidad vascular, puede haber también, por ejemplo, cuando es una TB sistémica, ¿no? Puede haber líquido peritoneal, transposición, o sea, hay que entender qué mecanismos pueden estar influyendo en la aparición de líquido y no son excluyentes, sino muchas veces incluyentes, ¿no? Uno con el otro. Bueno, esto es de manera muy general, recordarán a lo que es el examen físico, lo que es la auscultación, palpación, percusión, está bastante más conocido. Y en lo que es la clínica es inespecífica, lo único que se repite en todos los casos es que va a haber un dolor torácico, dolor tipo pleurítico, que se manifiesta en las maniobras de Valsalva, ¿no? Por ejemplo, cuando hay tos, pujo, aumento de la presión intratorácica, va a haber un dolor característico dependiendo de dónde se encuentre el derrame, ¿no? Derecha, izquierda, un dolor típico, tipo punzante en esa zona, ¿no? Es lo más frecuente, digamos. Luego puede haber disnea, tos, fiebre, síndrome consuntivo, es indistinto, eso sí es asociado a la etiología dependiendo de ello, ¿no? Entonces, está retardado eso, ya. En cuanto a imágenes de estudio, nos apoyamos desde un inicio con una radiografía simple de tórax y bueno, según la literatura, lo mínimo que necesito para yo poder ver obturación de los ángulos o los espacios es en lo que es una póstero anterior, puede haber incluso de 75 a 100 mililitros para yo ver incluso un ángulo obturado, ¿no? Cada espacio intercostal que vaya siendo ocupado por, en este caso, la zona radiopaca, que en teoría es un derrame, más o menos va aumentando entre 150 a 200 mililitros de volumen, ¿no? Es como un parámetro referencial, obviamente no es absoluto. Digamos que si estuviésemos viendo un borramiento de cerca de unos 4 espacios intercostales, más o menos, ¿cuánto volumen tendríamos si estamos hablando de 150 a 200? Promedio de 600, 800 mililitros, ¿no? O sea, te da una idea y eso lo puede ayudar mucho al paciente y entender un poco la correlación con la clínica, ¿verdad? Y también la velocidad de producción, ¿no? Hay derrames que tienen una velocidad mucho más agresiva, sobre todo, por ejemplo, los que son de etiología infecciosa, procesos subagudos o agudos como las neumonías con derrames paraneumónicos, a diferencia de una T pleural que tiene una evolución un poquito más lenta porque es un proceso sí infeccioso pero crónico, ¿no? En el tiempo, ¿bien? Y acá en la placa que vamos a poder ver lo que es la famosa curva de Damasou, ¿sí? Que es una curva que simboliza justamente la presencia de líquido en el tórax, ¿no? Bueno, en lo que es la parte de una placa, por ejemplo, en la visión lateral, usualmente puede llegar a detectarse obturación de los ángulos, e incluso con un volumen menor. Más o menos puede haber incluso hasta 50 a 40 mililitros para poder yo ver obturado ligeramente en una visión lateral de la placa de tórax, ¿bien? Entonces, si bien es cierto, no es absoluto, puede ser variable un poco, estos rangos de volúmenes son referenciales, ¿no? Es importante que ustedes sepan. Uy, como 6 segundos se demora en pasar. En cuanto a la ecografía, es un poquito menor, o sea, es mucho más sensible para la detección de líquido. Claramente es el gold estándar para cuantificación, evaluación, características, ¿no? Alteraciones de tabiques, calidad de la pleura, las membranas. Eso me da la ecografía, es el gold estándar. Y incluso es tan sensible que basta que haya un volumen aproximado entre 8 a 10 cc, ¿no? Para poder detectarlo, ¿no? Incluso en pacientes fisiológicamente hablando podemos detectar más o menos un promedio de volúmenes que tenemos, ¿no? Y obviamente en procesos patológicos mucho más, ¿no? Algo característico también es que en las ecografías se puede ver, por ejemplo, detritus, presencia de tabiques internos, sobre todo cuando hablan de procesos de etiología exudativa crónica en el tiempo, ¿no? O incluso en derrames tipo empiema, ecográficamente va a haber una ecogenicidad muy heterogénea, ¿no? Zonas más hiperecogénicas, zonas más hipoecogénicas, y eso es muy característico sobre todo en exudativos, a diferencia de los transudativos, donde en una ecografía voy a ver toda una ecogenicidad mucho más, obviamente, homogénea, distribuida de manera más uniforme y ordenada, ¿no?
Bien, entonces, de manera general, es una patología muy frecuente, lo van a ver, sea la especialidad que elijan en la parte clínica sobre todo, lo ven los gastroenterólogos, lo ven los cirujanos, lo vemos obviamente los neumólogos, los torácicos, etcétera. ¿No? Es importante que sepan reconocerlos. Y dentro de las causas más frecuentes, como ven en la pantalla, son estas las más resaltantes que sí o sí tienen que saber interpretar, ¿no? Bien, este estudio de líquido pleural, por lo tanto, me va a permitir llegar a un diagnóstico en el 75% de los casos y puede ser útil para poder ir excluyendo otras posibles diagnósticos diferenciales. Bien. Y los famosos criterios de Lai es un parámetro, son los parámetros que de inicio debemos aplicar para poder clasificar al líquido: transudativo, exudativo. Estos son los tres asociados, y para definir exudativo, recuerden que es al menos uno de estos, y transudativo obviamente que no cumpla ninguno, ¿no? Aunque es muy sensible, también puede haber una mala clasificación porque existen los famosos falsos exudados, ¿no? Que finalmente terminan siendo derrames transudativos, por lo cual se requiere analizar otro tipo de variables también en el líquido pleural asociado a componentes serológicos, ¿no? Pero esto es de base, sí o sí tienen que saberlo para poder inicialmente clasificar a la patología pleural cuando lo analicen, ¿no? Bien, entonces, esto es lo que habíamos mencionado, la cantidad que debe cumplir para definir. Causas más frecuentes es un cuadro interesante, ¿no? Dentro de las más frecuentes en transudativos, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y procesos nefropatías también crónicas descompensadas. Otras un poquito menos frecuentes, hipoalbuminemia, ¿no? Diálisis peritoneales por sobrecarga hídrica también, etcétera. Bien. Dentro de los exudados es un poquito más florida la casuística, de hecho es lo que más vemos, bueno, al menos en la especialidad, que son obviamente la parte infecciosa, neoplásica, por ejemplo, ¿bien? O antecedentes traumáticos también, ¿no? Como pueden ver acá. Esto tranquilamente es una pregunta de examen. Bien, entonces, lo que había mencionado, ¿no? Los falsos exudados, se puede ver en un 25% de los trasudados, es decir, inicialmente aplico mis criterios de Lai y me va a salir exudativo, pero tiene toda la casuística, antecedentes, historia clínica, que tú dices, ok, este es un derrame sin ninguna duda de tipo trasudativo, pero le haces Lai y te sale exudado. Entonces acá tienes que intentar poder ver otro tipo de variables para poder diferenciar a un falso exudado que concluya finalmente que sí es un trasudado. Por ejemplo, son las gradientes, ¿no? Tenemos la gradiente albúmina, que es restar la sérica menos la pleural, y cual tiene que cumplir que ser mayor a 1.2 gramos por decilitro, o algo mucho más sensible, lo que es el péptido natriurético, ¿no? En este caso, en líquido pleural, mayor a 1500 picogramos por mililitro, si es, obviamente, la posibilidad de que se trate de una falla cardíaca como etiología transudativa es mucho más alto. Entonces, son herramientas que me pueden permitir diferenciar los famosos falsos exudados, ¿no? Bien, entonces, también aparte de esto, creo que en la mañana lo conversamos un poco también, si bien es cierto, los criterios de Lai sí o sí tienen que saberlo, también hay otras variables aisladas solamente analizando el líquido pleural que me pueden ayudar a saber si es un exudado. Por ejemplo, lo que es colesterol en líquido pleural solito, nada más, sin relacionarlo con el suero, basta que sea mayor a 55, exudado, ¿no? O un LDH mayor a 67%, el límite superior sérico, ¿no? Un valor de laboratorio donde yo esté analizando, en donde lo tengo hospitalizado al paciente, comparo con ese valor referencial de laboratorio, no tengo que dosarle el LDH sérico, y si sale en porcental mayor a 67, también es un exudado. Otro, por ejemplo, el LDH mayor a 200, también puede ser considerado como un valor independiente para decir que es un exudado. Otro, proteínas en líquido pleural mayor o igual a 3 gramos, de manera aislada, puede ser un exudado tranquilamente, ¿no? Sin necesidad de aplicar criterios de Lai. Obviamente bajo un escenario donde no cuente con suficientes recursos, ¿no? Bueno, entonces también hay un score llamado Porcel que me ayuda para exudativos con alta sospecha de origen cardíaco, como una insuficiencia cardíaca. Este tiene que cumplir un cierto punto de corte mayor o igual a 7 y tiene una precisión bastante alta, de 92%, para poder clasificar bien al exudativo como trasudado, ¿no?
Obviamente hay que tener en cuenta también una prueba terapéutica. Recuerden que estos pacientes son sometidos a las terapias de falla, que muchas veces incluyen terapias diuréticas para regular el exceso del balance hídrico en el paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si esto se evidencia en una buena respuesta con terapia diurética, por más que te haya salido un exudativo, no hay discusión, es un trasudado, probablemente haya sido un falso exudado, ¿no? Y este es el sistema que había mencionado, ¿no? Son criterios, es un score nuevo, creado hace un par de años, que ayuda un poco también a dilucidar los famosos falsos exudados. Punto de corte mayor o igual a 7. Edad mayor o igual a 75. Una gradiente, lo que había mencionado, la gradiente de albúmina sérica menos pleural mayor a 1.2. El LDH en líquido pleural menor a 250. Derrame pleural bilateral, es más asociado a insuficiencia cardíaca. Y una gradiente de proteínas también puede restarse la proteína sérica menos la pleural mayor a 2.5, ¿no? Porcel. ¿Cuál es el manejo? Obviamente, la etiología, dependiendo de la causa, si es una insuficiencia cardíaca, la terapia de falla, terapia diurética, monitoreo hemodinámico, balance hidroelectrolítico, etc. Eso ya lo saben por cardiología. Pero en la parte de neumología también podemos apoyar en cuanto a cuando el derrame. Si bien es cierto, yo ya reconocí que se trata de una etiología de falla cardíaca que no está compensando y que por más que el cardiólogo está dando lo óptimo, lo último, no es suficiente. El paciente sigue produciendo derrame pleural bilateral, por ejemplo, constantemente. El neumólogo puede participar mediante el drenaje de estos líquidos y la instalación incluso de catéteres intratorácicos, que son estos CVCs, por ejemplo, que se usan para los catéteres venosos centrales, y drenar el líquido, ver la velocidad en el tiempo para poder finalmente plantear una pleurodesis, ¿no? Una pleurodesis que implica sellar las membranas pleurales. La parietal con la visceral se pega, es como que algo más mecánico, un poco más a la fuerza. Obviamente el paciente no va a dejar de recibir su tratamiento de falla, pero podemos aportar con algo de intervencionismo mediante la pleurodesis. Y en estos casos, como la etiología obviamente es benigna, porque la falla cardíaca es benigno, podemos utilizar medidas no tan agresivas como, por ejemplo, existen las pleurodesis de etiología autóloga, es decir, usar herramientas del paciente, de su cuerpo, para pegar, como la sangre. Hacemos pleurodesis con sangre, ¿no? Porque la sangre es un componente irritativo. Entonces le sacamos muestras de sangre, más o menos 150, 200 mililitros de sangre del paciente, y en ese mismo instante se le coloca por el catéter intrapleural, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la terapia irritativa y el sellado tipo pleurodesis autóloga. ¿Bien? Y es muy raro llegar a opciones quirúrgicas, pero bueno, puede darse el caso. Yo al menos no he tenido experiencia de ese tipo, ¿no? Entonces también se puede dar el caso, y esto es un poquito más, nos hace pensar cuando el derrame, si bien es cierto, el paciente tiene falla cardíaca, es hipertenso, arritmia, valvulopatías, lo que sea de eso, y él tiene derrame unilateral, ¿no? Porque uno esperaría por estadística que sea bilateral, ¿verdad? Entonces también podemos ir entendiendo mediante el abordaje ya de la especialidad de cardiología, obviamente herramientas de ecocardiograma, ¿no? Lo que son los dosajes serológicos del péptido natriurético, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya tiene que ver más con la parte de la especialidad de cardiología. Y obviamente, como mencioné, ¿no? Los líquidos transudativos que corresponden a la falla cardíaca tienen características mucho más homogéneas, íntegras, no tienen detritus, tabiques o ecogenicidades heterogéneas, ¿no? Obviamente, también podemos pensar en otras causas cuando si hay paciente con falla cardíaca, ok, por ejemplo, te puede tocar que tiene historia de derrames pleurales porque no maneja bien su falla cardíaca, pero ese paciente no quita que también pueda ser un derrame pleural de etiología exudativa, ¿verdad? Y eso, en esos casos tú tienes que sospecharlo cuando tenga clínica inespecífica. Que te haga fiebre un paciente con falla cardíaca no es por la falla cardíaca. Que te haga baja de peso, que tenga el dolor pleurítico típico, que es más asociado a procesos inflamatorios subagudos, agudos, ¿no? Entonces también puede tener, por ejemplo, un paciente con falla cardíaca que tú pensarías que es un transudativo, puede tener una TB pleural. Y hay un caso bien paradójico que yo solo lo he visto en mi vida una sola vez, que es un derrame bilateral que tiene en un lado, por ejemplo el derecho, transudativo, y en el izquierdo, exudativo. Y eso ha habido un caso en Doctor House. Hay un caso porque lo menciona y yo me acordé porque lo vi. O sea, mejor dicho, lo había escuchado, no es algo estructurado que son las guías,
Pero hay muchas series de casos publicados, entonces a raíz de que escuché me pareció raro, no lo creí, pensé que era parte de la historia y sí hay, o sea, existe y con eso busqué y encontré. Y pude evidenciar un paciente con derrame bilateral, es un paciente con metástasis, estadio 4, tenía cáncer, estadio avanzado, y obviamente el cáncer te da exudativo, ¿verdad? Entonces le hice un estudio y era uno más hemático, que es típico a veces de procesos neoplásicos, metastásicos, exudativo, pero también ese paciente estaba haciendo falla cardíaca porque era hipertenso y tenía una valvulopatía. Y el otro líquido era citrino, un poquito más claro, digamos, era amarillo, y era un trasudado, ¿no? Entonces, son casos interesantes. El punto es que hay que tenerlo presente, ¿está bien? También otra casuística muy frecuente en cuanto a los procesos trasudativos es el hidrotórax hepático. Si sabrán ustedes mejor que yo incluso, que en gastroenterología estas patologías hablan de un proceso refractario a la terapia médica habitual para el manejo de la insuficiencia hepática, ¿no? Son pacientes con estadios avanzados en CHAI y en esos casos, al igual que en el caso de la insuficiencia cardíaca, el neumólogo participa mediante intervencionismo con drenajes a demanda, por ejemplo, o también la famosa pleuresis menos agresiva, como la autóloga con sangre, o se puede optar también con, por ejemplo, talco. Estos derrames de hidrotórax hepático quiere decir que hace ascitis y por transposición pasa al espacio pleural, usualmente son pacientes que son candidatos a manejo quirúrgico con la instalación de los famosos TIPS, ¿no? Que en teoría es lo único que busca disminuir las tasas de morbo y mortalidad en estos pacientes. He tenido la experiencia en algunos casos y en estos, por ejemplo, hemos llegado a hacer pleuresis autólogas con sangre, ¿no? Y van bastante bien. No es que le vamos a curar el derrame, el hidrotórax hepático, pero el volumen disminuye marcadamente y por lo tanto el paciente clínicamente mejora y su calidad de vida también, ¿no? Y obviamente lo ideal es el trasplante hepático en estos escenarios, ¿no? Beneficio versus riesgo, obviamente lo que acabo de mencionar significa invadir al paciente. Siempre que hablamos de invadir al paciente, espacios internos va a haber riesgo de infección o producir pues neumotoras, hemotoras, hidroneumotoras, un empiema, ¿no? Porque estamos manipulando instrumentos externos, ingresándolos al cuerpo y eso puede producir también infecciones locales. Recuerden que la sangre, en caso se opte por una pleuresis autóloga, es un caldo de cultivo, entonces van a entrar gérmenes y si no se han hecho las medidas correctas o no se ha descartado que el paciente esté realmente sin infección, puede haber riesgo de ello, ¿no? Y aumentar la mortalidad. Y esos son los famosos PICTEI. Realmente no tenemos esto en el hospital. Lo que yo uso son los catéteres venosos centrales, que es algo bastante similar. Se han visto los de 7, 8 French, ¿no? Que son esos delgaditos que se instalan. Eso lo podemos colocar a nivel torácico. Por ejemplo, acá este paciente lo tiene debajo, más o menos en la línea posterior axilar, ¿no? Está acá sentado y se ve cómo se coloca. Y este está un poquito más posterior y se puede colocar también ahí, ¿no? Ven los instrumentos del PICTEI, se parece a un CBC en general, ¿no? También escenarios donde lo que está fallando es la función renal, pacientes que están en etapas de diálisis, hay un dilema entre realmente si lo que se está asociando en el derrame de un paciente con falla renal en diálisis es por el problema renal de fondo, o también hay otra etiología también asociada al tema renal, pero no por sobrecarga hídrica, como uno podría pensar, o por exceso de volumen, sino puede darse también por pleuritis urémica, ¿no? Usualmente en estos pacientes el líquido pleural que se extrae es medio, el color de la orina bien cargado y uno, si tiene este escenario clínico como antecedente importante, deberíamos dosar lo que es nitrógeno ureico en líquido pleural también, ¿no? Para poder descartar que no sea una pleuritis urémica. Bien, o también, como se puede ver y saben ustedes, que un paciente renal no es solo renal, tiene antecedentes de diabetes, hipertensión y otras comorbilidades cardiovasculares que lo descompensan. Entonces, no necesariamente es por un tema renal, sino está con falla cardíaca y, como mencioné, puede haber diversas etiopatogenias, ¿no? Entonces, el escenario es muy diverso, muy florido, hay que analizar bien el caso en los pacientes de acuerdo a sus antecedentes, ¿no?
Incluso en estos casos, cuando yo aplico los criterios de Lai, la sensibilidad es mucho más baja. Y en el caso de que haya pacientes con cuadro de desnutrición o inmunosupresión, como saben, estos pacientes tienen esa categoría, pueden presentar fístulas si yo quiero invadir constantemente al paciente para drenarlo cuando intento hacerle toracocentesis a demanda, ¿no? Son pacientes muy complicados en realidad. Bien, y en este caso hay que priorizar qué se hace. Debería elegir solo punzarlo a demanda si es que realmente está con mucha disnea, dificultad respiratoria, entra en cuadros de insuficiencia, o invadir al paciente buscando la pleurodesis dependiendo qué sería lo mejor riesgo-beneficio en ese caso, ¿no? Ambas son opciones, ninguna trata de curar al paciente, pero ayuda mucho a disminuir las molestias y mejorar la calidad de vida, ¿no? Uy, me pasé dos. Entonces, también hay datos interesantes dentro de los reportes. Si bien es cierto, yo puedo llegar al nivel de biopsiar tejidos pleurales, sobre todo cuando la causa es exudativa, porque en transudativa no se indica biopsiar, eso está clarísimo. Pero cuando es exudativa, yo no sé todavía si es TB, si es cáncer, si es un paraneumónico u otras causas. Entonces, yo puedo llegar a biopsiar. Y a veces los reportes que nos arrojan la anatomía patológica es bastante inespecífico. Entonces uno tiene que dejar la carta abierta a pensar si realmente se asocia al proceso exudativo de sospecha o de pronto no, de pronto es solamente inflamación que produjo el derrame y en este caso me van a reportar en los estudios como algo inespecífico, ¿no? Signos de inflamación crónica, nada más. Bien, igual a estos pacientes, por más que este reporte sea muy inespecífico, que tienen etiología exudativa, pero que la biopsia no me dio mayor información, debo hacerle seguimiento constante en el tiempo mediante controles clínicos, imagenológicos, etcétera, ¿no? Buscando siempre la causa. Ok. Creo que sea... Está como regresando. ¿Estás moviéndolo? Sí. Avánzalo, avánzalo, avánzalo. Sigue, sigue, sigue. Sigues. Ah, claro, estamos en lo que es. Eso hemos conversado, avanza. Este es un fluxograma de la Sociedad Española que me da un análisis un poco en cuanto al paso por paso en el algoritmo transudativo pleural, ¿no? Es un poco lo que hemos ido conversando sobre qué solicitar, bajo qué contextos. Recuerden que está insuficiencia cardíaca, el hidrotórax hepático y enfermedad renal crónica en pacientes que se dializan, ¿no? Siguiente. Albert. Entonces, también otra causa interesante que es el pulmón atrapado. Eso se puede ver, por ejemplo, en procesos de empiema o tuberculosis, que es muy frecuente, porque en ambos son escenarios crónicos de larga data, meses de evolución. Y a veces cuando el diagnóstico es muy tardío, los pacientes tienen la condición de un engrosamiento severo de las membranas pleurales, tanto visceral como parietal, lo cual, si bien es cierto, uno puede llegar al diagnóstico, confirmar de que se trata, por ejemplo, de TB, finalmente ese espacio creado por el engrosamiento y por la acumulación de líquido termina siendo intacto. Cuando yo logro sacar el líquido, va a seguir apareciendo un espacio delimitado. ¿Se apagó? Va a seguir apareciendo ese espacio delimitado que ya está establecido y que eso condiciona que el pulmón se quede atrapado o no expansible, se le llama, ¿no? Para poder confirmar esta sospecha deberíamos hacer mediciones de la presión intrapleural, ¿sí? Que en este caso debería cumplir ciertos parámetros y yo decir, ok, bajo estas condiciones a nivel físico, medido por la presión intrapleural, yo puedo decir, este pulmón, por más que yo intente sacar el líquido, no se va a expandir. Y eso es importante tener ese dato, porque los pacientes van a llegar a la consulta pidiendo que les saques el agua, porque están acostumbrados a que lo hagas. Pasa mucho en cáncer, por ejemplo, en derrames malignos. Estos pacientes están acostumbrados a que se someten a toracocentesis a demanda evacuatorias con un enfoque paliativo, y a veces cuando el cáncer sigue avanzando, porque esto es evolutivo, la membrana sigue infiltrándose por el cáncer, se sigue engrosando las dos capas y el pulmón se atrapa. Quiere decir que por más que yo saque líquido, el paciente no va a sentir mejoría, va a seguir sintiendo la opresión, la limitación a la expansión y es complicado, ¿no?, hacerles entender. Se puede dar también en estas condiciones, ¿no? Siguiente.
El paraneumónico tiene que ver, como mencionábamos, con una complicación de la neumonía evolutiva mal diagnosticada, mal tratada, mal manejada, ¿no? Y en este caso hay fases en el tiempo, como es la exudativa, la fibrinopurulenta y la organizativa. Depende mucho del tiempo de evolución en lo que es las características macroscópicas, incluso también a nivel de lo que es componente del líquido pleural citoquímico, va a variar de acuerdo a la fase evolutiva del famoso derrame paraneumónico, que finalmente termina en un empiema, ¿no?, pleural. Entonces, la fase exudativa, por ejemplo, el líquido es claro, tiene un componente sí exudativo, pero no hay presencia de bacterias, o si tú lo cultivas no va a crecer nada, porque está empezando, ¿no? Ahí, por ejemplo, en la fase exudativa solo hay un compromiso parenquimal, en la consolidación, su broncograma aéreo, ahí está la bacteria, pero no ha pasado aún al espacio pleural. Sin embargo, sí está produciendo por aumento en la permeabilidad vascular ingreso de líquido hacia la pleura. Entonces, claro, yo tomo el líquido exudado, no hay bacterias, el pH está conservado, o sea, porque no hay bacterias, la glucosa se mantiene normal, ¿no? Y en el tiempo, si no hacemos nada y volvemos a estudiar el líquido, ahora va a ser un poquito más turbio, no es lechoso, todavía no es purulento propiamente, pero ya está turbio, medio denso, ¿no? Y el pH aquí ya se altera, ¿no? Porque hay más presencia, ahí ya están entrando gérmenes al espacio, al líquido pleural, y hay cambios en las características macroscópicas y citoquímicas, ¿no? Y el consumo de glucosa sí se nota acá, usualmente la glucosa está menos de 60, ¿no? A diferencia de los otros valores donde la glucosa puede estar normal. La fase fibrinopurulenta en adelante la glucosa se consume, ¿no? Y en el caso de la fase organizativa es complicado, como pueden ver en la imagen, es una membrana súper engrosada, el pulmón prácticamente está atrapado probablemente, incluso tienen tabiques internos, que es muy característico de esta fase, y aquí claramente es un líquido purulento, lechoso, denso, un pH bajo igual y una glucosa que incluso está mucho menos de 40 miligramos de cilitro, ¿no? O sea, hay características propias de cada fase, dependiendo de la cual yo haya captado al paciente, tanto en imágenes, tanto en macroscópica y citoquímica, ¿no?, en este caso. Y es importante entender esto porque el manejo va a variar dependiendo de la fase en la cual yo le encuentre. Si estamos hablando que capto al paciente con la fase organizativa, obviamente va a ser complicado drenar el líquido y a veces en esos escenarios pudiésemos incluso llegar a medidas invasivas como colocar igual tubos torácicos o catéteres de gran calibre que me permita drenar el líquido, ¿no?, que salga fluido, ya que se entiende que es un líquido denso, y además incluso, como se forman tabiques en la fase organizativa, podemos intentar romper estas paredes con técnicas de pleurolisis, ¿no?, que es colocar lo que es el alteplase, que es uno de los trombolíticos muy usados en otras especialidades, ¿no?, neurocardio lo utilizan, y en este caso igual lo podemos usar, pero bajo un método invasivo mediante colocación de un tubo o un catéter de gran calibre e instilar alteplase mañana y noche por 3-4 días y ver cómo las paredes internas, esa fase, esa pleura engrosada, tabicada, se va rompiendo. Obviamente va a haber un poco de sangrado porque el líquido se torna un poco hemático estos primeros días, pero me ayuda porque al romper las paredes, toda esa agua, ese pus que está acumulada y atrapada, va a intentar salir con mayor facilidad, ¿no? Y obviamente si el foco es infeccioso, al darle cobertura antibiótica amplia, dirigida, obviamente esa pleura engrosada puede llegar a resolverse parcialmente y buscar que no entre en la fase de pulmón no expansible, ¿no? Porque pacientes que llegan en esos estados sufren mucho en el tiempo, tienen muchos dolores constantes, limitación, ¿no?, para hacer actividades físicas, etc. Y lo que había mencionado un poquito, esto es algo un poquito más, digamos, dividido, más específico, cuando es no significativo, un paraneumónico típico, casi complicado, complicado, simple, complejo. Esta clasificación es bastante más antigua. Actualmente usamos más, me parece que es esta de acá. Estos son los métodos. Pensé que lo había puesto. Bueno, entonces, la fase en sí es la que presenté hace 2 diapositivas, ¿no?, que es la exudativa, fibrinopurulenta y organizativa. En cuanto al manejo, como lo hemos, esta de acá, ¿no? Esta es en las últimas revisiones la que lo clasifica, y la que está en la siguiente diapositiva es una clasificación mucho más antigua que se utilizaba. Está pasando muy desordenado. Esos son lo que había mencionado. También se puede llegar al nivel, si todo lo que estoy intentando, si bien es cierto es invasivo, no es someterlo a una cirugía,
pero con todo lo que yo he realizado en el paciente no soluciona el problema. Por ejemplo, no se rompen las paredes, sigue la membrana engrosada, sigue gran volumen de pus adentro de la pleura. Sí, tenemos que recurrir al cirujano torácico, ¿no? Que lo que hace son métodos de decorticación pulmonar, que es una especie de descascarar toda la membrana, obviamente sacar toda la pus, mediante toracoscopías o toracotomías, ¿no? Cirugías abiertas de tórax para sacar todo eso, lavar y decorticar toda la membrana visceral. Le sacan, como que si fuesen como una cáscara de mandarina, están sacando, ¿no? O su mango, que se le gusta el mango. Sacar toda la cáscara del mango, eso es decorticar, sacar toda la visceral del pulmón. Eso se puede optar, ¿no? En medidas más avanzadas. Entonces, en lo que es la TB pleural, esto es obviamente saberlos sí o sí ustedes. Tenemos métodos diagnósticos, tiene que ver con la etiología exudativa, cuyos mecanismos fisiopatológicos priman aumento de la permeabilidad vascular, principalmente. Vamos a hacer el dosaje del ADA. ¿Qué es el ADA? Es una enzima que se produce en los linfocitos. Hay dos tipos de ADA, tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es el que se dosa en la mayoría de los laboratorios. Y esto tiene una sensibilidad bastante alta, ¿no? 92%, una especificidad en 90%, cuando el punto de corte que se toma para el diagnóstico, para el apoyo al diagnóstico de TB pleural es mayor a 40 unidades por litro, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es muy usado actualmente en lo que es el servicio público, no contamos con el reactivo. Todos los pacientes que yo he visto desde que estoy acá los mando de manera privada para que se dosen el ADA, ¿no? Y otro método que se puede utilizar es, por ejemplo, test de IGRA. ¿Se acuerdan del cuantiferón gamma? ¿No? En la fisiopatología de la TB también se puede dosar cuantiferón en líquido pleural, que es bastante más estudiado últimamente, pero claramente es mucho más costoso, y si ni ADA tenemos, imagínense cuantiferón, ¿no? Entonces, pero es importante que sepan que existe una prueba mucho más sensible y específica que incluso el ADA, ¿no? Y el gol estándar, sin discusión alguna, la biopsia pleural, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? Lesiones inflamatorias granulomatosas. Va a haber hallazgos en el reporte de anatomía patológica como necrosis caseificante, que es algo característico, ¿no? ¿Se acuerdan en la clase de TB? Se habló, ¿qué es lo que se manifiesta en el pulmón? Bueno, lo mismo en la pleura, en la membrana. Lo que voy a biopsiar es la parietal, ¿verdad? Y en este caso, el reporte que yo debo buscar de la anatomía patológica son este tipo de hallazgos. No voy a encontrar presencia de bacilos, eso no se va a encontrar, no busco que haya presencia de bacilos. Sí he tenido casos donde el patólogo me dice, uy, le apliqué Sil-Nielsen y me pintó, tienes en tu pleura un bacilo, pero es rarísimo, o sea, no se va a encontrar bacilos, se va a encontrar la manifestación de la alteración del tejido por la fisiopatología. ¿Qué cosa? Necrosis gaseosa, inflamación granulomatosa, células multinucleadas, ¿no? Presencia de esto, ¿bien? Algo importante también entender, si bien es cierto, uno escucha gol estándar, dice, ok, presenta esto, no hay discusión alguna, ¿verdad? Es importante que sepan también que en la medicina no hay nada absoluto, muchas cosas terminan siendo a veces relativas. ¿Y qué pasa? También hay infecciones de origen micótico como el isoplasmosis o enfermedades autoinmunes como la sarcoidosis, donde el reporte de anatomía patológica también me puede dar algo similar, ¿sí? Entonces, no necesariamente, sobre todo ustedes, todos nosotros que estamos aquí en Pucallpa, vamos a ver también infecciones micóticas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tenerlo dentro de nuestros diferenciales, porque de pronto, si ese paciente, tú le dices, ok, tiene TB, empieza el tratamiento, pero no mejora, tal vez sea hongo, ¿no? Y saberlo es importante, ¿está bien? Eso es lo que se presentó, ¿no? El hallazgo de la anatomía patológica. El tratamiento, sin discusión, al igual que la pulmonar, no cambia. Es aplicable bajo el contexto de la edad pediátrica, es indistinto, la condición de inmunosupresión es indistinto, y de hecho de las manifestaciones, las TBs extrapulmonares más frecuentes en nuestra realidad está la ganglionada de la cabeza y luego la pleural, en ese orden, ¿no? Y el tratamiento es igual, ¿no? 2 meses la primera fase de los 4 fármacos y 4 la segunda fase de iso y rifampicina. Es igual que la pulmonar. Entonces, el tratamiento es el esquema sensible. Algo interesante también es que no tenemos reportes de resistencia de tuberculosis pleural, es decir, ¿existe la tuberculosis MDR pleural? ¿Existe la tuberculosis XDR o PXDR pleural? No se sabe, no hay reportes en el país porque, como se entiende, no podemos detectar el bacilo ya que son infecciones paucibacilares, no va a haber bacilos, va a haber muy escaso. Entonces, si yo no detecto el bacilo, no voy a detectar el ADN y no voy a saber la resistencia, ¿se entiende?
Entonces, pero siempre es importante por ahí poder dosar, por ejemplo, Ginexpre en biopsia pleural y tener ese dato, ¿no? En lo que tengo experiencia, solo he tenido un solo caso que salió una T pleural MDRs, ¿no? Como para reportarlo, pero no hay reportes en sí en el país. Bien. Por lo tanto, la única sospecha de resistencia tendría que ser una mala evolución clínica, ¿no? Está con tratamiento, segunda fase, tercer, cuarto mes, sigue con derrame, la diferencia es muy poca cuando empezó. Bueno, podría ser tal vez otra infección o de pronto es una TB pleural resistente, ¿no? Eso se somete a juntas de los consejos nacionales, ¿no? Manejos invasivos se puede dar, sí, dependiendo si lo que se manifestó de la T pleural fue un empiema, porque también hay empiema, o sea, pus en el espacio pleural, pero de etiología micobacteriana, ¿no? Por la TB. Entonces, en esos escenarios, al igual que expliqué en el empiema de origen neumónico, también puede optarse por manejos quirúrgicos, decorticaciones, fibrinolisis, pleurolisis, ¿no? Etcétera. Cáncer, metástasis pleural por cáncer de cualquier origen primario también es muy frecuente y claramente estamos hablando de estadios 3-4 cuando hay afectación pleural, lamentablemente. Para llegar al diagnóstico, sí o sí es una biopsia. El detalle con las biopsias a ciegas, que es lo que más se realiza en la práctica diaria, es que los resultados terminan siendo a veces inespecíficos, ¿no? La famosa pleuritis crónica inflamatoria inespecífica que les dije, bueno, muchas de estas terminan siendo cáncer. El detalle, ¿por qué les decía de biopsia ciega? Porque el gol estándar es hacerlo con ecografía, o sea, eco guiado. ¿Tenemos ecógrafos? No, no tenemos ecógrafos en las instituciones públicas. Entonces mi biopsia es a ciegas, porque no toda la pleura está infiltrada por el cáncer, hay zonas de la pleura que está infiltrada. Entonces si yo biopsio una zona que no está infiltrada, va a salir inflamación o nada, o pleura normal. Entonces si yo justo agarro la zona infiltrada por el cáncer, obviamente va a contribuir a mi diagnóstico de metástasis, pero es un tema de a ciegas, no lo sé. Entonces, en estos casos, lo ideal es ecoguiado, ¿no? Hay otros métodos de estudio, sí. Si han visto en líquido pleural, podemos también hacer tipo PAP, citopatología, o sea, centrifugados del líquido, sedimentación de células y lectura en láminas, y de esa manera poder ver si por ahí hay células atípicas con características malignas, ¿no? Por ejemplo. También se puede optar por estudiar solo líquido sin biopsiar si no lo tengo a la mano la biopsia, ¿no? Bueno, en casos en los que no llega un diagnóstico y que me ha pasado de que hemos hecho una biopsia, no sale nada, segunda biopsia, inflamación inespecífica. Bueno, en esos escenarios, lo ideal es que pase a toracoscopía o videotoracoscopía el paciente y ahí tiene que hacer un cirujano torácico, pues necesariamente, ¿no? Hay un score importante que me habla del pronóstico, en el cual yo doso ciertos valores en el líquido pleural y que me ayuda a entender lo que es el riesgo y el tiempo de supervivencia para lo que es mortalidad en el paciente con derrame pleural metastásico, sea el origen que sea. Pero si se dan cuenta en los scores, por ejemplo, si el tumor tiene una etiología primaria, mesotelioma, que es un tumor primario de pleura, o una neoplasia hematológica tipo linfoma, leucemia, que se manifiesta con derrame, el puntaje es 0. Si de pronto es cáncer de mama o cualquier otra estirpe ginecológica o de células renales, sobre todo de células claras, que es muy frecuente, tiene +1. Y si es de pulmón, o sea, primario pulmonar, metástasis pleural, +2, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que me ayudan a entender, le da mayor valor y el pronóstico es mucho peor, ¿no? En ese caso. Pacientes que tienen puntaje de Lent de 5 a 7 en total, aplicando este score, pudiésemos decir de que tiene un tiempo de supervivencia de 1,5 meses de vida, por ejemplo. Ahora, hay estudios que intentan validar Lent en los hospitales, porque esto es un estudio obviamente americano, y la idea es ver qué tanta validez tienen en ciertos escenarios, ¿no? Porque el Lent para americanos es diferente a poder validar el Lent en la población de Pucallpa, por ejemplo, ¿no? Eso sería un estudio interesante. Aplicar Lent en todos los derrames malignos que tengamos y qué tanto se cumple. ¿Fallecen o no fallecen estos estándares establecidos por Lent, ¿no? Interesante sería hacerlo. Bueno, también ECOG. ¿Qué es el ECOG? Es una escala que me habla justamente igual de grado de independencia y funcionalidad de los pacientes con cáncer, qué tanta funcionalidad tienen para hacer sus actividades, tanto el día postrados en cama, trabajan, no tienen molestias, todo eso, ¿no? Se da categorías y cada uno, obviamente, mientras mayor sea el compromiso por ECOG, mayor puntaje le da y peor pronóstico tiene.
También se utiliza el de LDH en líquido pleural y este si es mayor o igual a 1500 le da un puntaje mayor, ¿no? Lo mismo como la relación neutrófilos-linfocitos en suero, cuando este cumple que sea mayor o igual a 9 le da un puntaje mayor, ¿no? El manejo es también, al igual lo que hemos ido mencionando, y en este caso sí, en lo que es la participación de la especialidad, hacemos mucho más trabajo porque estos pacientes son constantemente evaluados, ya sea por hacerle tórax a demanda o mediante métodos invasivos para drenajes con catéteres permanentes. Hemos llegado a tener muchos pacientes con drenajes permanentes. Si yo le aplico un lent y me sale que va a vivir 1 mes y medio o 2 meses, yo le puedo poner un catéter porque sé que va a estar tranquila, tiene un tiempo bajo de supervivencia. Entonces yo puedo optar por un método paliativo con colocación de catéter. Pero va a depender mucho de la categoría LENT que tengan los pacientes, ¿no? Esto está desordenado. Esta es la fase que les había dicho que ya habíamos mostrado, ¿no? Este es un algoritmo, lo que es la parte, está desordenada esta parte, va hacia lo que es derrame paraneumónico y empiema, ¿sí? Es algo de lo que hemos ido conversando en cuanto al manejo. Hemotórax. ¿Cuál es la definición operacional? Es sangre en espacio pleural, pero tiene que cumplir un criterio numérico. Este tiene que ser, yo dosar el hematocrito en líquido pleural y cumplir que sea mayor o igual al 50% del hematocrito sérico. Aplico, saco fórmula y si cumple es hemotórax. No siempre un líquido con tinte hemático es hemotórax, o sea, hay que definirlo operacionalmente y tiene que cumplir este criterio. Bien, causas diversas, obviamente, traumáticas, etcétera, ¿no? Y en este caso el drenaje debería hacerse de manera inmediata, porque si es una emergencia, el paciente tiene una ruptura importante y está puede hacer shock hipovolémico, ¿no? Entonces puede hacer paro cardiorrespiratorio y es una emergencia. Por lo tanto, un hemotórax tiene que ser manejado de manera inmediata, ya sea por el neumólogo y o el cirujano torácico en este caso, ¿no? Cuando el drenaje que se ha extraído, sangre que se está extrayendo del líquido pleural, sobrepasa el 1,5 litros en un día, es un manejo quirúrgico sin discusión, ¿no? Bien. Dentro de las causas más frecuentes pueden ser traumáticas, espontáneas, coagulopatías, farmacológicas y otras variadas, ¿no? En este caso. Quilotórax y pseudoquilotórax. Si bien las características del líquido son tipo lechosos, ¿no? Uno puede ver esto y decir, este es un empiema. No necesariamente. Sobre todo porque estos no tienen olores fuertes como los que sí tienen los empiemas bacterianos, o a veces un poquito los tuberculosos. Sobre todo los bacterianos huelen muy fuerte. Estos no tienen ningún olor, la verdad, pero tienen una característica lechosa. Y se debe justamente a lo que es la ruptura del conducto torácico, en el caso del quilotórax, que es justamente la estructura de conducción de la linfa, ¿no? Que viene de toda la parte de la circulación abdominal y que se va finalmente a filtrar. Entonces, cuando se rompe por un trauma, por iatrogenia, por ejemplo, pasa mucho a los cardiólogos o a los cirujanos torácicos cuando están operando mediastino o los cardiólogos que están poniendo sus marcapasos, sus CVCs, pueden romper el conducto torácico, o sea, es algo iatrogénico, traumático, y es la linfa extravasarse al espacio pleural y producir el quilotórax, ¿no? En el caso también hay una definición operacional para hablar de quilotórax y tiene que cumplir ciertos parámetros de valores, ¿no? Está adelantando. Qué lento que está. Y está adelantando. Yo estoy retrocediendo. ¿Puedes retroceder unos 3, 4? Ahí nomás, Uno antes, ahí nomás. Entonces, en el caso del quilotórax, se define por una concentración de triglicéridos en líquido pleural mayor a 110 miligramos por decilitro. Esto confirma el diagnóstico y valores inferiores a 50 lo excluyen. Hay el rango entre 50 y 110 que me hace dudar, así que hay que hacerle seguimiento constante, incluso poder ahondar en un dosaje de lipoproteínas en líquido pleural para, si tengo la duda y es un rango entre 50 y 110, confirmar el diagnóstico, ¿no? Causa, la mayoría son traumáticas y iatrogénicas, aunque también pueden asociarse a procesos linfoproliferativos, ¿no? Yo tenía un paciente que era un linfoma, no Hodgkin, con compromiso mediastinal ganglionar y hacen mucho ellos quilotórax, ¿no? Por ejemplo.
En el caso del pseudoquilotórax, tiene características muy similares lechosas, pero lo que prima aquí son los cristales de colesterol, ¿no? Por lo tanto, en el quilotórax los niveles de colesterol son bajos, a diferencia del pseudo, donde lo que prima son mayores a 200 miligramos por decilitro como dosaje en líquido pleural, ¿no? Una de las causas más frecuentes de pseudoquilotórax es la tuberculosis en nuestro país, ¿sí? Eso es pregunta de examen. En el caso del quilotórax, las causas más frecuentes, como pueden ver acá, son tumores, traumas o idiopáticos, ¿no? Y recuerden los puntos de corte, cuando hablamos de hemotórax, cuando hablamos de quilotórax, cuando hablamos de pseudoquilotórax, cuando hablamos de hidroneumotórax, ¿no? Todo ello, lo que hemos conversado. Bueno, conclusión, algoritmo, aplicar una decisión clínica basada incluso de manejo multidisciplinario muchas veces, tener bien mi clasificación bajo los criterios de Lai o otras herramientas que me ayudan a dilucidar los transudativos versus los exudativos, entender la fisiopatogenia mediante los mecanismos que hemos explicado al inicio para poder ayudar al paciente, ¿no? Saber hasta qué punto con mis intervenciones medianamente invasivas voy a poder mejorar su calidad de vida y apoyar un diagnóstico muchas veces definitivo a los pacientes, ¿no? La etiología y el tratamiento va a depender de ello, obviamente. Bien, esto es más de lo mismo, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que tuviesen? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Repaso? Lo que he pensado es hacer los seminarios, como es discusiones clínicas, ahí va a haber el repaso, ¿no? Como que lo que se va conversando, esto es importante, esto se resalta y más o menos por ahí va a ir. ¿Ya? Nos faltaría una teoría más, ¿no? Vamos a juntar ahí la CEPID con las patologías ocupacionales. Vamos a ver, espero poder hacerla mañana y les estoy confirmando los delegados, ¿ya? Hoy día 4 fijas, ¿verdad? ¿4 qué? 4 fijas. ¿O 3? ¿Pepas? Ah. Ah, ya. Miren, Ya, entonces vamos a preguntar. ¿Qué crees que sería importante de la teoría? ¿Cuál sería tu conclusión de las primeras diapositivas, al menos? A ver. Mi conclusión es que tenemos que saber la criterio del line, para saber el juzgado y el juzgado, que es muy importante. Ok, hasta ahí, muy bien. Elige a alguien de tu grupo. ¿Dónde están? Los piopiñosos, sí. ¿Dónde están? Percy. Percy, ¿dónde estás? Percy. Ahí estás, Percy. ¿Qué conclusión que dices, oye, esto es importante, tengo que saberlo? Porque pueden preguntar. ¿De su tema ahora o de lo que hemos podido? No, del tema de sí. Bueno, estándar para poder... ¿Qué cosa? Y alguien que ayude a Percy. A ver, de piopiñoso tú. A ver, ¿qué es importante de la teoría? ¿Qué crees? Dice, esto tengo que saber porque esto me deberían preguntar porque es importante que lo sepa, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué más? Otra conclusión. Gerardo, conclusión de la clase. ¿Qué conclusión te lleva a la clase hoy? Que dices, esto me pueden preguntar, es importante que lo sepa. Ya dijeron, criterios de Lai. Vilches, ¿dónde está Vilches? Ah, Vilches. Importancia de la clase, que dices, esto tengo que saber porque esto pueden preguntar. Tu conclusión. ¿Crees que voy a preguntar pleuriolisis? Eso es algo de la especialidad más. Eso les he comentado para que sepan, ¿no? Astrid. El manejo con el creo que justamente lo que es cambiar la teórica
Tal vez no todo, pero un manejo. Claro, hay criterios, ¿no? Han visto los criterios nuevos que han salido para los transudativos, los falsos exudados que terminan siendo transudados en estas 3 patologías, ¿no? Eso tienen que saber, por ejemplo. O sea, ustedes mismos se dan cuenta de cuál es la importancia de cada clase. Obviamente no vamos a preguntar todo, pero hay puntos importantes que dices, esto me gustaría que me pregunten porque es importante para mi práctica como futuro médico. Al menos yo voy a intentar abordar las preguntas del examen de esa manera, ¿no? ¿Qué de utilidad le va a dar a ustedes saber y aprenderse y memorizarse? Porque a veces es necesario memorizar conceptos, ¿no? Hay otra cosa importante, los mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Que creo que pregunté el año pasado igual también. Saberlo es importante, ¿ya? ¿Sí? ¿Quién habló? Ah, Pío Piñoso, dime. Sí, puede ser para escribir. ¿Quieres que sea para escribir? Miren, va a depender del seminario. Si en el seminario veo silencios, grillos, escucho los pajaritos de afuera, todo para escribir. Si veo que participan, preguntan, aportan, porque les digo desde ya, que le comenté a varios de los chicos, los seminarios van a ser discusiones clínicas. Hay 3 grupos asignados, ¿verdad? Cada uno va a tener un caso clínico donde van a abordar entre 5 a 6 preguntas, pero no van a ser los únicos que preparen las respuestas a las preguntas de los casos, ya que todos los grupos tienen que tener las respuestas, sus propias respuestas a los mismos casos clínicos. Entonces, si bien es cierto, el grupo X va a salir a exponer la primera pregunta, yo puedo agarrar y decir, el grupo H, ¿qué opina? Y es algo verbal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Yo pienso esto, doctora, o no creo que vaya por ese lado, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea de las discusiones clínicas. Si no, como lo he dicho, es muy aburrido que escuchar a alguien que hable y de pronto me acuerdo el 5% nada más, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que no sea que vendrá en el examen? Pero ustedes ahorita han dicho varias cosas importantes. ¿Han escuchado todo lo que hablaron todos los compañeros? ¿Sí? ¿Se escuchó? Ya está, eso puede venir. Listo.